Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición pues estar un nuevo miércoles agradeciéndole al Señor porque nos ha dado un día más de vida, nos ha permitido o nos permite, ¿verdad? Que una vez más podamos tomar un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Amén. Así que antes de comenzar vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite este momento en el cual podemos seguir aprendiendo su palabra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por ser bueno en nuestras vidas. Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú eres, sigues siendo y serás fiel. Señor, permítenos que en esta noche podamos seguir aprendiendo, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones. Señor, que nuestro deseo sea ser auténticos discípulos. Señor, que estas enseñanzas nos hagan comprender, entender, que sean la guianza, Señor, por medio de tu palabra, en la cual podamos ser discípulos y podamos cumplir todas aquellas características que tiene un discípulo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitarle a que abra su Biblia. Por favor, abra su Biblia en Mateo 5. Seguimos estudiando el auténtico discípulo, Mateo 5, versículo 5. Amén. Recuerde que este día es enseñanza o discipulado de doctrina básica. Amén. Es de doctrina básica. Entonces yo espero que usted tenga, como siempre, su Biblia y un lugar o una libreta o algo para hacer anotaciones. Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Entonces el tema de hoy es: los mansos heredan la tierra. Estamos viendo que esta es nuestra cuarta enseñanza con respecto a que empezamos con el auténtico discípulo, ¿verdad? Primero vimos qué es un auténtico discípulo, de ahí vimos quiénes los pobres de espíritu. El miércoles pasado estudiamos los que lloran recibirán consolación. Y si usted no ha visto las enseñanzas anteriores, yo le invito a que mire las enseñanzas anteriores. Amén. Para ir llevando la secuencia de este estudio. Entonces, dice el Señor: bienaventurados, una vez más, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos viendo características que tiene que tener alguien como usted y como yo, que nuestro deseo es ser auténticos discípulos, completos. No es una tarea fácil, sí, claro, no es una tarea fácil, pero por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de convertirnos en esto. Recuerde, la gran comisión fue: id y haced discípulos. Usted y yo necesitamos ser discípulos, y cuando seamos discípulos, hacer a otros discípulos. Es predicar el Evangelio. Cada vez los tiempos son más agobiantes, más extenuantes, y necesitamos seguir compartiendo, enseñando, rescatando a otros. Y este es un reto para nuestras vidas, para la suya y para la mía, en ir cumpliendo todas estas. Entonces, fíjese que las bienaventuranzas de nuestro Señor son poderosas, y estas son presentadas al mundo. Un cuadro descriptivo, ¿verdad? Estas bienaventuranzas de aquel que quiere ser auténtico discípulo de Dios. Y disculpe si usted oye que yo repito y repito y repito auténtico discípulo, porque el punto es, muchas veces nosotros decimos, sí, somos discípulos, pero ¿somos auténticos? Auténtico no quiere decir que sea superior a, no, sino que es verdadero. Porque hay falsos discípulos, como falsos maestros, como falsos pastores, como falsos profetas, como falsos apóstoles, como falsos cristianos, como falsos creyentes. Y entonces hay que hacer una distinción entre
un auténtico o un verdadero discípulo o un falso discípulo. Amén. Entonces, recuerde, el Señor ve la multitud, pero a quienes le predica, a quienes le da estas bienaventuranzas, es a sus discípulos. Y yo espero que usted y yo estemos recibiendo del Señor, ¿verdad? Fíjese que las bienaventuranzas cubren la gloria, la gloriosa esperanza y recompensa que el creyente puede esperar ahora y en la eternidad. Hay bendiciones que son para este tiempo y van a haber otras bendiciones que son para en el tiempo eterno, cuando usted y yo seamos transformados. Entonces, ¿qué es ser manso? Como primer punto, ¿qué es ser manso? Cuando usted oye a una palabra, a una persona que dice, es que esta persona es mansa, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es una persona tranquila, que no se mete con nadie, que se queda callado. Fíjese que manso no significa ser débil, bajo ninguna razón. Manso no significa debilidad, sino fortaleza sujeta a control. Es una persona que tiene dominio propio. Entonces dice, bienaventurados los que tienen dominio propio. Bienaventurados aquellos que tienen control de su vida. Bienaventurados los que tienen control de sus pensamientos, de sus acciones, de su boca, de las intenciones que pueden haber en su corazón. Bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, la palabra manso, que viene de praeis, así unido con ese al final en el hebreo, lleva la idea de humildad y autodisciplina. Autodisciplina es aquella persona que no necesita que alguien le esté recordando que tiene que hacer algo, sino que aquella persona se impone disciplina, como el no comer algo, el no dormirse tarde, sino que hay que descansar, el hacer ejercicio, aquel que se congrega, aquel que ora, aquel que no necesita que algún hermano, que el pastor, que algún conocido, que mire alguna publicación en alguna red social y le diga, ore, congréguese. Entonces, la persona mansa es una persona que posee humildad, es humilde, conoce su condición y además de eso tiene autodisciplina. También ser manso es tener una vida vigorosa, pero tierna y humilde, porque no, la palabra no nos llama a que que estemos allí recluidos en un lado, que no nos relacionemos con nadie, ni tampoco que no disfrutemos de algo, porque tampoco está eso. Pero el que tiene autodisciplina sabe qué puede hacer y sabe qué no puede hacer. Es alguien que tiene un espíritu fuerte, amén. Es una persona que tiene un espíritu fuerte, que tiene convicciones en su vida, pero está abierto a la enseñanza. No es debilidad o carencia de carácter. Es una persona fuerte, muy fuerte, podríamos decir, pero que tiene control y dominio uh, de sus emociones, de sus sentimientos. Es una persona que no es que le falte carácter, porque lastimosamente para muchos el que alguien tenga carácter es alguien que se pelea, que no se deja, que si alguien le dice algo, le para el carro, es decir, le dice un par de cosas, se defiende. Eso no es tener carácter. Carácter es que nos pueden estar diciendo algo y yo no voy a perder mi paz. Estoy seguro de quién soy o estoy seguro de que tengo. Mire qué importante es alguien que es manso, alguien que puede. Ay, hermanos, qué difícil. Déjeme ponerme, yo me pongo como ejemplo, qué difícil es que a uno lo pueden estar diciendo cosas y uno quisiera responder a todo. Pero muchas veces, hermanos, no es necesario abrir nuestra boca. Muchas veces es oír, ok, que digan. ¿A cuántos de nosotros nos afecta lo que nos dicen? ¿A cuántos de nosotros nos afecta? Y queremos replicarle a medio mundo y decirle, mire que usted, no,
Que alguien le diga a usted, le voy a poner un ejemplo, que alguien nos dijera, es que usted es una persona tonta. No se enoje, no se enoje, no nos enojemos. ¿Usted es tonto o es tonta? Si su respuesta es no, ¿qué le quitaron? ¿Qué cambió en su vida? Y muchas veces somos provocados para que salga esa vieja naturaleza. Pero qué bendición es que cuando somos provocados y no sale nada de nosotros. Entonces, es una persona con todas las emociones, porque que alguien sea manso y pueda tener control de sus emociones no significa que sea una persona fría, indolente, pero tiene habilidades para tomar y conquistar, para tomar aquello que viene y saber de dónde viene. Porque muchas veces no nos damos cuenta que algunas cosas vienen con el propósito de dañarnos, pero debemos de estar preparados para conquistar aquella afrenta, aquel pleito, aquella situación. Entonces, ¿quién es una persona mansa? Es una persona que es capaz de controlarse a sí mismo. Y esto es porque tiene una habilidad espiritual en su cuerpo, en su alma. No, es porque tiene rendida o está luchando por rendir su voluntad a Dios. Cuando usted y yo rendimos nuestra voluntad a Dios, somos capaces. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me... ¿Es su debilidad el no controlarse? ¿Es su debilidad responder a un ataque? ¿Es su debilidad no quedarse callado o callada? ¿Es su debilidad siempre tratar de demostrarle a los demás que están equivocados y aunque sea? Y muchas veces perdemos, un ejemplo, perdemos los estribos y decimos un montón de cosas y después nos arrepentimos de lo que dijimos. Pero cuando estamos rindiendo nuestra voluntad al Espíritu Santo, entonces podemos tener control de nuestras emociones. Podemos escuchar lo que nos están diciendo. Y nos pueden decir un montón de cosas y decir, eso es mentira, yo no soy así. Y aunque me dijeran algo que es cierto, porque como no somos perfectos, puede hacer que alguien nos señale algo malo en nosotros. Pero eso no significa que yo tengo que venir y explotar y responder. No. Es decir, sí es cierto lo que me está diciendo, pero entiendo que lo está diciendo porque me quiere provocar, porque quiere que en mí reaccione. Es tener, oiga, una persona mansa no es una persona perfecta, es una persona con debilidades, pero que está luchando por tener control de su vida. Ser una persona mansa es tener disciplina. Una persona disciplinada es controlada por Dios. Preguntémonos, ¿somos disciplinados? Si la respuesta es no, ay hermanos, quiere decir que probablemente no dejamos que el Señor controle nuestras vidas. ¿Qué es lo opuesto a la mansedumbre? La arrogancia. Y la arrogancia es autosuficiencia y superioridad ante los demás. Entonces, el manso me lleva a no ser autosuficiente. ¿Vimos? Pobres de espíritu. Señor, soy necesitado. La mansedumbre o ser manso nos lleva a no creernos mejores o superiores que los demás. Porque muchas veces algunos de nosotros tenemos daños y tenemos complejos. ¿A cuántos nos han visto mal? Porque tal vez, digamos, un ejemplo, muchas veces aquí sucede, ¿verdad? Por el país de donde venimos. ¿Y a cuánto les afecta el hecho que les digan, es que tú eres un inmigrante? ¿A cuántos? Tal vez por una pobreza, por una escasez,
porque tal vez no eran morenitos y el otro eran blancos, o porque era de una familia, de un apellido, porque se vivía en un pueblo, no en una ciudad. Mira, hay un montón de complejos. Y lo que hace todos esos daños en nuestra vida es no tener mansedumbre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, una persona mansa sabe que tiene necesidades y que no tiene todas las respuestas. Una persona mansa es decir, sí, tengo muchas carencias en mi vida. ¿Quién de nosotros es completo? ¿Quién de nosotros es perfecto? Nadie. ¿Quién de nosotros no tenemos cosas que quisiéramos cambiar, que quisiéramos mejorar? Pero cuando yo reconozco que me hace falta mucho, cuando yo reconozco de que necesito aprender más de la palabra del Señor, pero también entender de que no tengo respuesta para todo, ¿a cuánto se le hace difícil el decir no sé? Sino que le queremos hallar una solución lógica. Y déjeme decirle algo, la palabra del Señor no es por medio de una revelación lógica, sino que la palabra del Señor se revela a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Porque usted y yo podremos interpretar cualquier parte de la Biblia y decir cómo es esto, pero otra cosa es lo que su Espíritu dice en nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Porque ese es el tema, que los mansos heredarán la tierra. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Literal A, la persona controlada. Una persona que no es indisciplinada. Ahora, ¿cuántos de nosotros hay muchas cosas que ahorita que comenzó el año, ¿verdad? Las empezamos y nunca las terminamos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos disciplina? Fíjese que la mente y el corazón están disciplinadas. Esa es una persona mansa. Quiere decir que no están libres, no hacen lo que quieren, no le dan rienda suelta a sus deseos, a su concupiscencia, sino que es alguien que tiene control. ¿Tenemos control? ¿Por qué? Porque la pasión y los deseos, mire, pasión y deseos, el habla y la conducta, la vista y el tacto, todo esto debe estar siempre bajo control. La pasión. ¿Es mala la pasión? No. La pasión desmedida y sin freno sí. Porque usted puede tener pasión por algo. El esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Hay una pasión, hay un amor, hay un eros. ¿Está malo? No. Pero si eso se vuelve algo desmedido, hay un problema. Los deseos. Si el deseo me va a alejar, si el deseo me va a dominar, hay un problema. Porque yo debo de dominar mis deseos. Debo de dominar el habla. ¿Qué hablo? Debo de dominar también la conducta. Debo de dominar lo que veo, lo que toco. Todo esto debe de estar bajo control. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Pero estamos aprendiendo. No es para que usted y yo nos desanimemos. Ay, Dios mío, me falta todo esto, entonces ya no hago nada. No, no, no. Estamos aprendiendo. Necesitamos control en nuestras vidas. Vamos a ver algunas citas. Romanos 6:12. No reine. Oiga, mire cómo comienza. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Quién debe de reinar? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Corintios 6:12.
Primera epístola a los Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Control. Cuando dice no me dejaré dominar de ninguna, quiere decir que hay un control sobre todas las áreas de mi vida, sobre todos mis deseos. Hay un control de todo lo que veo, de todo lo que toco, de todo lo que pruebo. También ahí mismo, 9:27, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Pongo mi cuerpo en servidumbre, no que me sirven a mí. No sea que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice aquí eliminado, no está diciendo de perder la salvación, ¿sí? No está hablando de perder la salvación, sino que nos podemos descuidar y todo lo que hemos llegado, todo lo que hemos avanzado. Si yo no cuido mi vida, qué triste va a ser el día que yo pueda perder el privilegio de predicar la palabra del Señor. A eso se refiere. No está hablando de que se pierde la salvación. No va por allí. Santiago 3:2. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, qué increíble. Quiere decir que si nosotros somos capaces de refrenar nuestra lengua, podemos refrenar todo. Oiga, si alguno no ofende en palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué controlo yo primero? El corazón, controlo mi alma. Y como controlo mi alma, de mi alma no sale nada. Entonces, al controlar eso, puedo controlar todo lo demás. Segunda epístola de Pedro 1, del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Definitivamente que ser un auténtico discípulo no es fácil, pero poderoso Dios que está en nosotros. Dice su palabra que en Él somos más que vencedores. Entonces sí podemos vencer el pecado, nuestros deseos y también los ataques que vengan a nuestras vidas. Literal B, ¿quién es un manso? Es la persona humilde, no orgullosa. ¿Qué es una persona humilde ante Dios? Bueno, es aquella persona que conoce su necesidad de Dios. ¿Usted tiene entendido cuál es su necesidad de Dios? ¿En qué cosas usted necesita que Dios le ayude? Una persona mansa es una persona humilde, es aquella persona que se deja guiar por Dios en su propia vida. No que dice, Señor, no, mira, en estas cosas te voy a hacer caso a ti, pero en estas otras voy a tomar yo la decisión. No es eso. Es aquella persona que tiene necesidad de ser salvada y controlada por Dios. Salvada de no meterse en problemas. Salvado de tomar el buen camino. De no tomar decisiones incorrectas. Y poder llegar a la meta. Quiere decir, ser salvado es que podamos correr sin tropiezo
la carrera en que estamos. Pero también, oiga, no solo es humilde ante Dios, sino que también humilde ante los hombres. Porque si yo no soy humilde ante Dios, difícilmente lo voy a hacer ante los hombres. Ahora, ¿qué entiende la persona mansa cuando, en, cuando entiende, valga la redundancia, de que debe de ser humilde ante los demás? Bueno, sabe que no es lo mejor, sabe que no es una suprema expresión de humildad, sabe que no es perfecto, sabe que lo que sí sabe es que es imperfecto. También sabe que no lo conoce todo entre los hombres. Sabe que necesita aprender y aprender de Dios. Y no importa la edad que se tenga, porque un error que podemos cometer es decir, yo tengo tantos años de vida y por eso yo ya me volví una persona madura. No, no, no. Aquel que piense que esté firme, aquel que piense que es maduro, mire que no caiga. Una persona humilde ante los demás es aquel que entiende que no lo tiene todo, ni tampoco lo sabe todo. Ay, hermanos, eso es bien complicado porque muchas veces uno quisiera explicar todas las cosas, pero para poder explicar uno debería de entender. Y cuántas cosas nos hacen falta por comprender en la palabra del Señor. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sino que piense de sí con cordura. Hacemos ridículo, ¿verdad? Cuando hablamos cosas en las cuales nosotros no tenemos capacidad ni manejo ni nada. Y oiga, que piense de sí con cordura y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Filipenses 2, versículos 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Repito, nada, oiga, una persona mansa es una persona humilde, y el humilde no hace nada por contienda o por vanagloria. Dice ahí, antes bien con humildad, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo, ¿qué decía? No, el más pequeño soy yo. El que quiera ser grande, ¿qué debe de hacer? Hacerse el más pequeño. Y verdad que para nuestra alma eso no es concebible. ¿Cómo es que yo me voy a hacer grande siéndome pequeño? Se es grande cuando usted le sirve a los demás. Qué bendición es servir a los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio. No es egoísta, ¿verdad? Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quién más es un manso? Es una persona gentil. No estamos hablando del gentil, aquel de judíos y gentiles, no. Gentil, que no es fácil de provocar. ¿A cuántos, si nos hicieran un examen, nos poncharían en eso, verdad? Porque nos dicen algo y cuántos en algún momento hemos sido diplomáticos o hipócritas, ¿verdad? En que, ok, muchas gracias, le agradezco por el consejo, sí, sí, lo voy a tomar en cuenta, pero por dentro está, ¿y esta persona quién le preguntó? ¿Y por qué es tan metido? ¿Por qué es tan metida? Mejor que se mete en su vida es un problema. No, que no es fácil de provocar. Escucha y dice, ok, muchas gracias. Siempre está en control de sí misma cuando trata con otros. Quiere decir que no es por emociones. Porque a muchos las emociones son las que nos mueven a tomar bandos. Es una persona
tranquila, es una persona que tiene un temperamento estable, es una persona que es, oiga esto, capaz de demostrar desagrado sin reaccionar violentamente. Porque usted, el día que podamos llegar a ese punto, ¿verdad? De que algo no nos agrada, pero hasta para decirlo, ¿verdad? Hay momento, hay lugar y hay formas. Hay algo que no me gusta. Bueno, estoy ahorita al límite de no controlar mis emociones. Entonces no es momento que hablemos. En ese momento es de enfriarnos. Va a llegar su momento, se va a dar una situación en la cual vamos a poder decir, no, mire, esto y esto no me agrada. La misma palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. Aún la palabra blanda en nosotros. Cuando estamos ahí a punto de estallar, ¿verdad? Decirle, Señor, y decirnos a nuestra alma, alma, ¿qué te pasa? Alma, tranquilízate. Alma, baja las revoluciones. Alma, detente. Capaz de responder con suavidad. La palabra blanda aplaca la ira. Segunda Timoteo, segunda epístola de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, ya pasó por una situación. Y al momento en que está siendo amable, ya no está sufriendo. No, ya pasó lo que tenía que sufrir. Y ahora ya es experimentado. Podemos ver un ejemplo de Cristo. Mateo 11:29. ¿Qué dice el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué trae la mansedumbre? ¿Qué trae ser manso? Descanso para nuestras almas. También otro ejemplo de Cristo, primera epístola de Pedro 2:23. Primera epístola de Pedro 2:23. Dice, quien cuando le maldecían, imagínese, ¿qué pasaría si a usted alguien se le pone enfrente y lo empieza a maldecir? No que le empieza a decir, eres un maldito. No. A decirle a alguien, tú no vas a prosperar, tú no sirves para nada, nada te va a salir bien, vas a fracasar en todo lo que hagas, mira cómo estás. Y empieza a decirlo. Y dice que quien cuando le maldecían, oiga, no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, porque muchas veces nosotros sufrimos y amenazamos, ya vas a ver, te la vas a ver, Dios va a tomar venganza por esto. No, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Fíjese, el Señor estando aquí se lo remitió al Padre. Y no en una manera de, Padre, acábatelos. No, Señor, te dejo a ti. Ejemplo, Moisés, Números 12:3. Números 12:3. Usted sabe que Moisés tuvo una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Ese pueblo de Israel, imagínese lidiar con tanto problema. Y dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Ya había pasado por muchas situaciones. Había visto el poder del Señor, había obedecido, se había rendido a la voluntad de Él. Más que todos los hombres que había sobre la tierra.
Literal D. ¿Quién es una persona mansa? La persona que perdona, no vengativa. ¿Usted puede perdonar? Qué difícil es, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros todavía albergamos rencores por algunas situaciones en nuestras vidas? Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque cuando yo no perdono, eso me lleva muchas veces a aborrecer a mi hermano. Y la palabra dice que aquel que aborrece a su hermano lo compara como un asesino. Romanos 12. Sí, verdad que no es fácil esto de ser auténticos discípulos, pero hay bendición. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender esta noche. Hay bendición. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, oiga, si tu enemigo, y muchas veces nosotros tenemos problemas con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro amigo, con un hermano de la iglesia, con uno del trabajo. Así que, si tu enemigo, oiga, mira el punto, ¿verdad? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Amén. Sí, no es fácil, pero con la ayuda del Señor está esto. Porque el Señor le estaba compartiendo esto a sus discípulos. Y cuando el Señor le estaba compartiendo esto a sus discípulos, no eran los hombres en los que se convirtieron después. Vemos a un Pedro, pero después vemos a un apóstol Pedro. Segundo punto. El primero era ¿quién es una persona mansa? El segundo es la persona mansa es una persona quieta. Una persona que procura, que busca tener tranquilidad en su vida. Y eso muchas veces es complicado para muchos de nosotros. El hecho de procuremos estar tranquilo. Se rinde en quietud a Dios. Descansa en Dios. Le presenta todas sus necesidades o sus problemas al Señor. ¿Para qué sirve esto? Es una manera de reconocer la necesidad que hay en nosotros. Todos somos necesitados y muchas veces no dejamos o no queremos que el Señor nos ayude. Nos hace falta paz y el Señor está para darnos paz. ¿O no dice su palabra? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso efectivo en nuestras vidas? Sin algarabía, sin prepotencia, sin haciéndolo público y demostrando, depende de Dios para que sea guiada y protegida. Dos cosas importantes en nuestra vida: dejarnos guiar por el Señor y que Él nos proteja. Una persona mansa esta es aquella que está quieta en presencia de los hombres, con todas las cosas bajo control, tanto palabras como conducta. Porque ¿cuántos de nosotros lo único que tenemos es voz y decimos y va, y nunca hacemos nada? ¿Y cuántos somos como aquel, verdad? Que decimos, sí, voy a obedecer, pero nos comportamos de otra manera. Primera de Tesalonicenses 4:11.
y que procuréis tener tranquilidad. Y que procuréis, esto es buscar, luchar, trabajar en esto, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. 1 Timoteo 2:2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, esto que hemos visto hasta ahorita es, bienaventurados los mansos. Amén. Y ahora viene la promesa, porque heredarán la tierra. Entonces, hay dos puntos que deben de ser acentuados en cuanto a la recompensa para los mansos. La primera es que los mansos heredarán la tierra ahora. Está hablando del tiempo en que nosotros vivamos aquí. Mientras usted y yo vivamos aquí, el Señor nos va a dar bendiciones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que en la actualidad, en nuestro tiempo presente, debemos de experimentar y disfrutar cosas buenas que tiene aquí el Señor o que nos ha dado en la tierra. Porque si yo soy manso aquí, no, mire, es que esto voy a poder disfrutarlo hasta que esté ya transformado en el cielo. No, espérese. Hay bendición cuando somos mansos aquí. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí, los mansos, por medio del Espíritu, se han encontrado consigo mismo. Y esto es estar en paz conmigo mismo. Porque el Señor ha traído paz. Qué bendición de que el Señor perdonó nuestros pecados. Pero también paz en el hecho de que no hay un remordimiento o hay una acusación por aquellas cosas que hacemos. ¿Cuántos de nosotros le hemos faltado? Un ejemplo, al no ser manso, vengo yo y le falto el respeto a alguien y le grito algo. Vengo a algún familiar o a alguien y le digo, es que vos eres un tonto. Y después, hay un pesar en nuestros corazones, ¿verdad? Que duele y que nos sentimos mal porque le faltamos el respeto a alguien, porque dijimos algo o hicimos algo que no debería hacer. Pero cuando soy manso, cuando tengo control, estoy en paz. Porque he controlado mi pensar, mi hablar y mi actuar. Amén. Estos saben quiénes son. Los mansos se vuelven personas fuertes, confiados, humildes, y no en el poder o capacidad de su alma, sino que por medio del Espíritu Santo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que aquello que comenzó en nosotros va a ir como la luz de la aurora en aumento hasta que seamos perfectos. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los mansos saben a dónde van. ¿Usted sabe a dónde van? ¿Usted sabe a dónde va? Están abiertos, entendidos en que hay una necesidad de la enseñanza, que necesitan o necesitamos aprender más.
¿Qué característica tiene este manso con respecto a esto? No tienen nada que demostrar. Tienen propósito, sentido, significado en la vida. Hermanos, muchas veces nosotros buscamos queriendo, aún voy a hablar en la parte espiritual, como iglesia, como ministerio, muchas veces se pierde el rumbo, ¿verdad? Y queremos andar demostrando de que nosotros tenemos buena música, buen sonido, buenas actividades, buenas cosas, y nos descuidamos en lo más importante que es lo espiritual. Nos olvidamos de que se debe de tener un buen alimento. Tenemos un propósito, el cual es, sin santidad nadie verá al Señor. Hay un sentido en nuestras vidas. Hay un significado en la vida. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida debe de dar testimonio de la palabra del Señor. Segunda Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que nos estamos preparando para eso, en no fallarle, en que nos encuentre maduros, limpios. 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más? Los mansos tienen asegurada la victoria, conquista y triunfo sobre todo lo que pueda enfrentar. Hermanos, mañana, no, hoy fue un desafío, pero mañana también es un desafío. Y no me refiero mañana día jueves, no, mañana es a cualquier día, al futuro. Por eso es necesario estar controlados, porque si no tenemos control no vamos a salir victoriosos. Si no tenemos control no vamos a tener un triunfo, no vamos a conquistar. Entonces, aquel que está controlado, controla las circunstancias en vez de que las circunstancias lo controlen a él o a ella. Porque mire, cuando hay caos, qué fácil es perder la razón, el dominio, el control. Pero qué importante es que cuando hay un caos, viene el Señor y nos da paz. Una vez había caos. Estaba el Señor con los discípulos en una barca y se empezó a levantar una tormenta y todos perdieron la calma, menos el Señor. Él estaba durmiendo en medio de la tempestad. Señor, despiértate porque nos morimos. Y él se levantó y dijo, ¿acaso no estoy yo aquí? Hombres de poca fe. Y mandó a calmar todo. ¿Sabe qué otra bendición trae que haya mansedumbre en nuestras vidas? Nos libra del estrés y la tensión, que es algo, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos? Definitivamente que el mantener un hogar es una responsabilidad muy grande, sí, claro. ¿Y cuántos de nosotros nos estresamos o hay tensión en nuestro hogar? Cuando la situación económica se vuelve difícil. Pero ¿cuándo nos ha dejado morir el Señor? Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza, oiga, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Por último, los mansos tienen paz en el alma. Usted y yo podemos llevar cualquier tensión o presión a la cruz de Cristo. Y Cristo traerá alivio para nuestras vidas. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, todas estas bendiciones que hemos visto es mientras nosotros estamos aquí, mientras tenemos este cuerpo corrupto, este cuerpo caído. Pero también, y este es el segundo punto, y con esto voy a finalizar, en la segunda parte de la bendición, la tierra les pertenece eternamente. Es decir, los nuevos cielos y tierra tienen la promesa de heredar la vida eterna y dominio, porque somos coherederos con Cristo. Romanos 8, 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tito 3, 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Pedro, voy un poco rápido porque ya se acabó el tiempo y no me quiero extender más. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, repito, Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una bendición en nuestras vidas, porque somos coherederos con Cristo. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y vamos a vivir eternamente. Entonces hay una bendición. Mientras estemos aquí, ya vimos, ¿verdad?, qué es ser manso. Entonces el ser manso trae una bendición. Mientras estemos con este cuerpo caído, hay bendición. Pero también va a haber bendición cuando seamos transformados, porque viviremos con Él eternamente. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos permites aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que ahí donde estén recibiendo esta enseñanza, ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos a ser auténticos discípulos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que pase feliz noche y que nuestro Dios le bendiga siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga.